Vamos a ocupar este tiempo en permitirle a Dios hablarnos de cómo se va a manifestar la vida de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque hasta ahorita hemos hablado de el hecho de que Dios viene a vivir en nosotros, ¿sí? Tenemos que entender que eso lo cambió todo, pero ahora nos toca saber cómo vivir con Dios aquí. Porque antes de la comida, si se acuerdan, acabamos de recibir, ¿qué cosa? La adopción. Y entonces ahora el espíritu de Hijo, el espíritu de Jesús que nos es dado, tenemos que aprender a vivir con ese espíritu aquí adentro. Bueno, si recuerdan ayer estuvimos viendo cómo Jesús vive. Él dice, el Padre vive en mí. Y yo no soy el que hablo, yo no soy el que digo las cosas, yo no soy el que hace las obras, es el Padre que vive en mí. Pues tú y yo, si hemos recibido la adopción, hemos recibido a Dios como Padre en nosotros, ahora el Padre ¿dónde vive? En mí. Ahora se trata de permitirle a Él hacer sus obras. Y vamos a hablar de esto en un ratito. No sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, eso depende del Espíritu Santo, pero el chiste no es el tiempo, sino lo que Dios te hable y te permita entender, ¿sí? Cuando Dios viene a vivir en ti, ¿cuánto de Dios está en ti? Todo Dios. Entonces, Dios es amor, ¿cierto? ¿Cuánto amor es Dios? ¿Cuánto amor está en ti entonces? ¿Empieza a entender? Si todo lo que Dios es ahora está viviendo aquí adentro, lo único que hace falta es que yo me una, ¿sí?, a lo que Dios es, para que eso que Él es no solamente opere en mí, sino que salga de mí. Pues vamos a seguir hablando de amor, ¿de acuerdo? Vamos a seguir entendiendo el amor de nuestro Padre. Dios no quiere nada más amarte, Dios está amando a todo el mundo. Pero no todo el mundo está pudiendo amar, ¿o sí? Incluyéndonos a nosotros. Muchas veces no nos sale amor de adentro, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Porque, por ejemplo, la Escritura dice a los esposos, dice, amen ¿a quién? A sus esposas, ¿cómo? Como Cristo a la iglesia. Pues si tú como esposo, los varones que están aquí, te pones a tratar de hacer eso en tu propia capacidad, vas a tronar. Sí, porque esa palabra que Dios nos da no está dada para que la hagamos nosotros. ¿Ves la diferencia? La diferencia está en ser como Jesús es. Entonces, si el Padre te está diciendo, ama a tu esposa como Cristo te ama a ti, es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque ¿quién es la iglesia? Somos nosotros. Entonces, los varones somos la iglesia también, ¿o no? Cristo nos está amando a nosotros de la manera que Él quiere que vivamos la relación con nuestras esposas. Y no vamos a hablar de matrimonios nada más, ¿de acuerdo?
Porque Jesús también dice, ámense unos a otros, ¿cómo? Como yo, dice Jesús, como yo les he amado, ahora ustedes ámense unos a los otros. Bueno, ¿y cómo ama Jesús? A ver, dejen en paz a los borregos y vénganse ahora aquí a esta mesa. ¿Cómo ama Jesús? ¿Quién vive en Jesús? ¿Y el Padre qué es? Él es amor. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Permite que amor, ¿quién vive en Jesús? Amor, ¿de acuerdo? Que amor ame. ¿Puedes entender eso? Entonces no es Jesús amando aparte del Padre, sino siendo uno con Él. Y lo que sale de Jesús entonces es el amor del Padre. ¿Te das cuenta? Eso es precisamente la razón por la que Jesús dijo entonces, ámense unos a otros como yo los amo. Porque el Padre ahora viene a vivir en ti. Él es amor. Ya no hay problema para poder amar como Jesús ama. ¿O sí? Se me queda viendo como... Esto es bien importante, hermanos. Porque miren, tenemos que ser limpiados de engaños, ¿sí? Y uno de los más grandes engaños es esta cosa que decías ahorita, hermana, ¿será posible eso? ¿Sí? De no creerle a Dios. Porque la única manera en que esto va a funcionar es si le creemos, si le recibimos su palabra, le tomamos la palabra y le permitimos que Él haga lo que ha prometido hacer. ¿Qué prefieres vivir? ¿El decir Dios es amor o el ser amor juntamente con Dios? Va de nuevo, ¿qué prefieres vivir? ¿El nada más decir Dios es amor o el ser amor juntamente con Dios? Ser amor. ¿Sí? Eso es la grandeza de ser invitados a ser hijos de Dios, es venimos a ser uno con Él. Entonces, yo sé que lo que está pasando, aparte de la digestión, ¿verdad? Que lo que está pasando es que empezamos a medirnos, ¿no? Y empezamos a ver relaciones que tenemos y a decir, no, está difícil amar como Jesús, ¿cierto? Pero esa es la parte que tiene que romperse aquí en nuestro corazón, porque no vas a ser tú siendo amor por tu cuenta, sino uniéndote a la persona que es amor eterno. ¿Te das cuenta? Y entonces, lo que Dios es, va a unirse a ti y tú vas a poder vivir lo que Dios es. Dios es paz. ¿Están de acuerdo con eso? Por eso cuando Él te habla, ¿qué sientes? Paz, porque Él es paz. Bueno, Dios no quiere nada más que reciba su paz. Jesús dijo, bienaventurados son los ¿qué? Los pacificadores. ¿Te das cuenta? Entonces no se trata nada más de recibir la paz del Señor, sino de ser paz con Dios. Igual que amor. ¿Sí? Todo lo que Dios es.
Ahora se trata de que tú empieces a vivirlo con Él. Y lo importante es ya no estar viéndonos separados de Él ni diferentes a Él. Les regreso al ejemplo del nopal, ¿sí? Dejar de vernos diferentes a Dios. Porque si vamos a seguir viéndonos diferentes a Él, entonces estamos diciendo, tú no eres mi papá. ¿Te das cuenta? Seguimos diciendo, soy hijo de Adán y no me parezco a ti en nada. Tú eres un ser extraño. ¿Sí? Y eso no es como vas a crecer en Dios. El crecimiento en Dios opera por la unidad con Dios. Aquí en tu corazón. Dios es verdad. ¿Creen eso? Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros también? ¿Verdad? Y obviamente vamos a tener que ser limpiados de mentira, de engaño. Pero tenemos que elegir, ¿sí? Y recuerden, Dios ha venido a unirse a ti, pero tú tienes que elegir unirte a Él. Entonces, cuando estás relacionándote con las demás personas, sean estas creyentes o no, está la importancia. Estén en Cristo o no estén en Cristo. Eso no tiene nada que ver con cómo te relacionas con ellas. El chiste es dejar de tener relaciones humanas para empezar a tener relaciones divinas con todos. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Una relación humana es entre dos humanos o más. ¿Y cuál es la característica? Pues vayan en sus Biblias a Gálatas el capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice aquí. Digo pues, andad ¿en qué? En el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está tu espíritu? Tu corazón. ¿Sí? Entonces, Dios nos está diciendo, ya no te guíes por pensamientos, ya no te guíes por sentimientos, ya no te guíes por otra cosa, sino que ahora aprende a vivir desde tu corazón. Porque ¿dónde está viviendo Él? En tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces dice, andad en el Espíritu y no satisfagas, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. ¿Qué cosa es la carne? No es el borrego, ¿eh? No. ¿Qué cosa es la carne? No. No. Porque vamos a entenderlo y por eso es muy importante irnos deteniendo a asegurar que tenemos una comprensión de qué significa cada palabra. Porque la carne, muchas personas lo interpretan como el cuerpo. Entonces, el lío que eso presenta es que mientras estés en este cuerpo estás en la carne. Pues, ¿qué le vas a hacer? Así es la carne, hermano. Hasta que Dios no me saque de esta carne, pues yo soy carnal. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que has sido comprado, tu cuerpo ha sido comprado y ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces no puede ser la carne el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué cosa es la carne? La carne es la naturaleza humana.
¿Sí? La carne es la naturaleza humana. Pues cada vez que veas que la Biblia dice la carne, se está refiriendo a la naturaleza humana, la naturaleza de Adán. Aquí lo va a describir ahorita. Aquí lo va a describir ahorita. Dice, no satisfagas los deseos de la naturaleza humana, de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Y los deseos del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces dice, pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vamos a entender por qué la carne es la naturaleza humana. Porque lo que vamos a ver no son las obras del cuerpo. ¿Qué dice la lista? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se dan cuenta? Entonces no está hablando del cuerpo, está hablando de la naturaleza humana. ¿Sí? De eso hemos sido redimidos. La naturaleza humana opera en el corazón, opera en los pensamientos, opera en el cuerpo, opera en todo. Pero lo que Dios hace al adoptarnos es sacarnos de ser esclavos de esa naturaleza y darnos el espíritu de su Hijo. Así que tenemos que aprender a ya no satisfacer los deseos de la carne. Por ejemplo, alguien hace o dice algo y tú dices, me dan ganas de decirle sus verdades. ¿Eso es un deseo del espíritu o de la carne? Ándele pues. Y decimos, no me voy a quedar con las ganas. Entonces, eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. No satisfagas los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Si quieres unirte a Dios, si quieres participar de la naturaleza de Dios, tienes que negarte a satisfacer los deseos de la carne. Tienes que aprender a hacer eso, elegir. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas y cosas semejantes a estas, o sea, todo lo que no es divino, para acabar pronto, es la naturaleza humana. Nos toca a nosotros entonces aprender a andar en el espíritu y no en la carne. Y entiende, esto no es afuera, esto es aquí adentro. Para cuando la boca dice o la cara se enoja o lo que sea, ya sucedió en el corazón primero. Siempre. Y lo que nuestro Padre quiere enseñarnos es a vivir aquí en el corazón primero. ¿Sí? Porque ahí es donde va a cambiar la cosa. Si no cambia la cosa aquí adentro, no cambia nada. Podemos aprender a cantar, podemos inclusive aprender a predicar. Hay escuelas para aprender a predicar, ¿no? Y uno puede aprender a hacer todo por fuera, pero Dios no está viendo lo de afuera. Por eso Jesús dijo, en aquel día muchos me van a decir, fíjate, dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, subimos, bajamos. Y Él va a decir, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, porque lo que traes adentro no es bueno. ¿Te das cuenta? O sea,
vives satisfaciendo los deseos de tu carne, no andas en el Espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces esta es una elección personal. ¿Sí? Poco a poco te tienes que ir convenciendo de estas realidades. Esta es tu realidad como hijo o hija de Dios. Si le has recibido, Él está viviendo en ti. Lo cual quiere decir que tú tienes acceso a todo lo que Dios es todo el tiempo. No hay razón para que no vivas todo lo que viene a tu vida divinamente. Ya está provisto, ya está allí Dios. Le decimos, Dios, dame tu amor para que yo pueda amar. Así no funciona. Es, Padre, tú ama conmigo. Tú vives en mí. Por eso esta cancioncita tan sencilla, si se ponen a meditar en lo que dice, van a entender lo que está diciendo. Dice, Abba, tú vives en mí. ¿Sí? Yo vivo en ti. Entonces podemos unirnos. Y lo que tú eres, Padre, yo puedo vivirlo. ¿Sí? Ahora, versículo 22. ¿Listos? Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto, quiere decir, en cambio o en contraste, el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el producto de unirte a Dios, porque esto es lo que Dios es. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es paciencia, Dios es benigno. ¿Te das cuenta? Todo esto que dice aquí, esto es lo que Dios es. Entonces, a ti y a mí nos corresponde ahora vivir lo que Dios es. No en esfuerzos, sino en privilegio. ¿Sí? Tú eliges unirte a Él y Él fluye lo que Él es desde tu corazón. Entonces, cuando alguien te maldice y Dios le bendice contigo, porque te unes a Él en lugar de agarrar la maldición y ofenderte y enojarte y satisfacer los deseos de la carne, tenemos que aprender a recibir a Dios, no recibir la maldición. ¿Sí? Alguien te puede estar maldiciendo, pero esa persona no puede entrar a tu corazón. Tú tienes que elegir tomarle la maldición, comértela. Pero eso es una cosa absurda, es tonto hacerlo, pues. Porque adentro de ti está viviendo amor. ¿Qué prefieres? ¿Vivir el coraje de que te maldijeron o el amor de Dios? Entonces, ¿qué tienes que aprender a hacer? Unirte a Dios. Esta persona me está maldiciendo y yo en mi corazón estoy diciendo, Padre, ¿qué quieres mostrarle a esta persona? Y Él va a decir, quiero amarlo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la mamá con la chancla? Dios le dice, ¿qué vas a hacer? Le voy a poner una chancliza. Y Dios le dice, pero yo lo quiero amar. Y cuando la mamá se humilla en su corazón, se une a Dios, ¿qué sale de la mamá? El amor de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanas que tienen a sus niños, ¿quieren que conozcan sus niños a Dios? Bueno, pues empiecen ustedes. Igual los papás, ¿eh? ¿En serio? O sea, esto es muy sencillo, hermanos. De nada nos sirve hacer y subir y bajar y mover el cielo y la tierra para otras cosas si no venimos a la vivencia de la presencia de Dios en nosotros.
Y esa presencia de Dios en nosotros no es para que la contemplemos, no es para que hagamos un altar y lo pongamos en un nicho y estemos persinándonos delante de Él. No, es para que vivamos lo que Él es. ¿Sí? Y cuando tú vives lo que Dios es, Él te está glorificando. Voy a repetirlo. Cuando tú vives lo que Dios es, Dios te está glorificando a ti. Porque está manifestando lo que Él es contigo, ¿sí? Tú puedes vivir lo que Dios es. Eso es glorioso. Eso es enormemente importante. Así que este es el consejo de Dios. Aquí tienes las dos listas, la carne, la naturaleza humana, que va a estar en contra del Espíritu. Y debemos hacerle caso a Dios. Esto nunca va a cambiar. ¿Sí? Siempre va a haber una división que no se puede juntar. Dios nunca va a juntarse con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es enemiga de Dios. Pero lo que Él nos invita es, deja eso a un lado, niégate a eso, para que participes de lo que Dios es. Entonces pueden entender, el fruto del Espíritu es sencillamente elegir unirte a Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando tú puedes vivir lo que Dios es. Y se trata de vivirlo en tu casa, en tu trabajo, en la calle. ¿Y sabes cuál es la mejor escuela? Con las personas más difíciles. ¿Hay personas difíciles en tu vida? ¿Por lo menos una? Muy bueno que señales que uno mismo, porque, por ejemplo, muchos de nosotros vivimos criticándonos, vivimos maldiciéndonos, vivimos castigándonos, reprobándonos, juzgándonos. Entonces, cuando hacemos eso, estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Porque no tiene nada que ver con lo que Dios dice de ti y de mí. Entonces, parte de lo que va a suceder si empezamos a vivir en el Espíritu es que va a ser cambiada la manera en que nos tratamos. ¿Sí? Vamos a tener que venir a unirnos con Dios en lo que Él piensa de mí. ¿Lo que Él piensa de mí, lo que yo pienso de mí es igual o es diferente? Pues tiene que venir a ser igual. ¿Sí? Porque si yo pienso de mí de una manera y Él dice otra cosa de mí, entonces estoy en desacuerdo ¿con quién? Con Dios. Así que todo esto es el proceso que sigue. ¿Sí? Tu vida como hijo o hija de Dios opera en esa comunión, pero no es una comunión de lejecitos, sino es, Padre, tú eres amor, ahora hazme amor contigo. Ama desde aquí de mi corazón. ¿Sí? Particularmente cuando en la carne hubieras reaccionado de otra manera. Ya no, niégate a eso para que empieces a comprobar el poder que Dios es en ti. Y si lo pones a prueba y empieza a funcionar,
pues entonces vas a entender y te va a gustar tanto que ya no vas a querer regresar a la carne. Volver a ser esclavo, volver a tener la existencia complicada, no tiene sentido. Si con el simple hecho de decidir unirme a mi Padre, yo puedo vivir las mismas circunstancias, pero vivirlas divinamente. Lo que va a ocurrir entonces es que las personas con las que vives esto empiezan a conocer a Dios, no en sí mismos, pero empiezan a probar lo que es el amor de Dios, lo que es la paciencia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, ¿sí? La paz de Dios, hasta que lleguen al punto de decidir recibir la adopción también. Así que cuando en tu lista de conocidos tienes ahí una lista de enemigos, ¿verdad? Y de los que algunos son enemigos declarados, otros son no tan amigos, ¿verdad? Y así van. Bueno, ubica esa lista y empieza a vivirla con tu padre, a decirle: Padre, yo me niego a tener enemigos, porque esa es la palabra, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6? No tenemos lucha contra personas humanas, contra sangre y carne. Entonces, si tú tienes enemigos, no, hermano, pero yo no, pero ellos me buscan. Ellos se han declarado mis enemigos, sí, pero no los recibas así. Porque en tu casa lee Romanos capítulo 5 y ve lo que dice allí. Dice: cuando yo era enemigo de Dios, cuando éramos enemigos de Dios, entonces Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, tú y yo ahora tenemos que ser traídos a la vivencia divina. En todas las cosas, con todas las personas. No nada más con los que se portan bonito con nosotros. Y Jesús habló de esto. Él dijo: si tú nada más saludas a los que te saludan, pues ¿en qué eres diferente a los demás? Si tú nada más bendices a los que te bendicen, ¿en qué eres diferente a los demás? Pero Él dice: bendice a los que te maldicen. ¿Te das cuenta? Así que para aprender estas cosas, necesitas en tu vida a esas personas difíciles. Nada más un amén. Para aprender y comprobar la verdad de Dios en estas palabras, en su palabra, necesitamos estar en un ambiente contrario, opuesto. No para ser víctimas de ese ambiente, sino para vencer, para comprobar la vida que está en nosotros. Por eso Dios dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pues para que venzas el mal tiene que haber mal, si no, ¿cómo lo vences? Pero si el mal te arrastra a ti al mal, ¿quién ganó? El mal. Y es de eso de lo que se trata nuestra estancia aquí en la tierra. ¿Sí? Estamos aquí en la tierra para ser hechos hijos, para que manifestemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que tú y yo podamos vivir lo que Dios es. Esa es la gloria de Dios, en sencillo. ¿Sí? Tú empiezas a vivir la humildad de Cristo, esa es la gloria de Dios. El amor que Cristo es, esa es la gloria de Dios. La paz que Dios es, esa es la gloria de Dios.
Así que eso, hermanos, es lo que sigue. Está sencillo. Y ahora, finalmente, ¿cómo nos ayudamos mutuamente a vivir esto? ¿Ok? ¿Entendieron de qué se trata? ¿Creen que Dios lo puede hacer en ustedes? ¿De qué depende? De mí, pero de que yo haga qué cosa. Que lo acepte, que lo reciba, y a la hora de los trancazos que yo haga qué cosa. Que yo me niegue a satisfacer los deseos de quién. Y elija unirme a Dios. ¿Sí? Eso es lo que tengo que aprender a hacer. Muy bien, ahora, ya sabemos lo que cada uno debemos de hacer. Pero resulta que cuando estamos conviviendo los unos con los otros, se dan ocasiones, a veces más seguidas de lo que deben, en las que alguien o algunos no andan en el Espíritu. ¿Sí? En nuestros hogares, en nuestra congregación. Y eso provoca a la carne. ¿Cierto o no es cierto? Hola. Ok. Entonces, si yo ando en mi carne y provoco, ¿qué debes de hacer tú? ¿Poner tus guantes? Elegir vivir eso que yo estoy trayendo, porque todo mundo quiere, por ejemplo, ¿no? La gente quiere encontrar la iglesia ideal, donde todo sea bonito, ¿no? Pues estamos equivocados, porque la iglesia ideal es donde están siempre entrando personas que vienen completamente mal. Todos los días deben estarse agregando personas que vienen muy mal. ¿O no? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Bien o mal? ¿Cómo nos recibió Dios cuando estábamos mal? Nos amó. Pues ahora se trata de vivir nosotros eso con los demás. Entonces, si un hermano, una hermana, tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus tíos, quien sea, tus hermanos en Cristo, no se están portando, no están viviendo las cosas divinamente y te provocan, ¿qué indica esa provocación? ¿Dónde ocurrió la provocación? ¿Afuera o adentro de ti? Entonces, ¿quién necesita limpieza? Ya cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, en lugar de agarrarla con ese hermano, esa hermana, esa persona, agárrala contigo, en lo que has escuchado en estos días. Dile, Padre, no amo a esta persona, no estoy viviendo tu amor, entonces límpiame de lo que yo traigo adentro, que me raspa, que me ofende, que me provoca, límpiame. Si empiezas por allí, Dios va a limpiarte de esas cosas. Él te va a mostrar qué es. Nunca es una cosa, siempre son un montón. Pero conforme permitas esa limpieza, entonces las provocaciones van a venir. O sea, mientras estemos aquí, Jesús fue muy claro, muy derecho, como decimos. Jesús nunca nos doró la píldora, como dicen, ¿no? Él dijo, en el mundo tendrás aflicción. No dijo, vas a estar afligido.
Hay una gran diferencia. O sea, en el mundo siempre va a haber quien no te comprenda, quien te ataque, quien te falte el respeto, quien todo eso va a abundar. Pero a ti te conviene eso, dijo Jesús. Porque yo te estoy dando mi paz. ¿Sabes para qué es la paz? No es para que tú te sientas bien. Es para que pacifiques. Sí, Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? ¿Hijos de quién? ¿Quieres ser hijo de Dios, hija de Dios? Tienes que aprender a pacificar. Y pacificar divinamente, no humanamente. No es, ay hermanos, llévense bien, miren, dense la mano, a ver, ya, abrácense, ya, dejen las cosas. Eso no es pacificar, eso es un parche. La paz de Dios es completamente diferente. La paz de Dios va... ¿Saben cómo hizo Dios la paz? Por medio de la sangre de Jesús. Eso costó la paz, la vida de Cristo. Entonces tú y yo podemos venir a Dios porque hay paz. Sí, porque está Jesús sacrificado, dado para hacer la paz. Y tenemos que empezar a vivir esto como familia de Dios, ¿sí? Cada uno. Cuando, regreso entonces al ejemplo, cuando un hermano o una hermana sea miembro de tu casa o miembro de la casa de Dios, no está caminando en el Espíritu, primero observa, si eso a ti te provoca, no pierdas el tiempo calificando al hermano o a la hermana. Ocúpate de tu limpieza, ¿de acuerdo? No hagas el problema más grande, pues. Porque si te pones a juzgar, a criticar, a decir, pues estás aumentando la limpieza que necesitas. Mejor párale, Padre, no estoy sintiendo lo que tú eres, no estoy viviendo lo que tú eres. Trabaja en mí, Padre. Gracias porque esta persona sirvió para hacerme ver que yo necesito limpieza. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Y luego, cuando estás ya en limpieza, tú ves, la persona no está en el espíritu, está actuando en su carne. ¿Cómo vives eso con Dios? Pues te niegas a juzgar, te niegas a calificar a la persona y empiezas a escuchar a Dios en tu corazón, a decir, Padre, gracias porque amas a mi hermano, a mi hermana. Tú me estás permitiendo ser parte de lo que esta persona está viviendo. ¿Sí? Tú me estás permitiendo estar presente cuando esta persona está actuando mal. Entonces, ¿por qué quieres que yo participe contigo en esta situación? ¿Cómo tú quieres que yo viva esto contigo? Y cuando aprendes a hacer eso, el Espíritu Santo te va a empezar a guiar. ¿Sí? A veces a no decir nada o hacer nada, excepto en tu corazón interceder. Y a veces te va a dar una palabra. A veces sencillamente es un abrazo, es una palmada que va a infundir paz. Si Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué? ¿Y tú crees que un corajudo no está enfermo de coraje? No necesita sanar también. Pero no lo hagas nada más por ir a manosear a la persona. Sino cuando eres guiado por Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Él te lo pone en el corazón, obedece esa guianza que Él te está dando. Y si la persona agarra y te pega una cachetada porque le fuiste a dar un abrazo, dale gracias a quien te envió. ¿Sí o no?
O no se vale que nos peguen una cachetada de vez en cuando. A ver, a Jesús no lo cachetearon. Sí, hermano, pero yo no me dejo. Pues, ¿vamos a ser hechos como Jesús o no? ¿Te das cuenta? O sea, de veras, mis hermanos, es tan importante entender qué está sucediendo todo el tiempo. Lo que está sucediendo es estamos siendo hechos iguales a Jesús. Y tú y yo muchas veces estamos ruegue y ruegue y ruegue que las cosas por fuera cambien, que todo se apacigüe para que estemos en paz, decimos. No pidas eso. No se trata de que se apacigüe lo de afuera, se trata de que tú vivas la paz de Dios, no importa si hay tormenta, no hay tormenta. Cuando Jesús llegó a la tormenta, ¿qué pasó? Él calmó, porque Él era paz. ¿Te das cuenta? Pues ahora a ti te toca ser igual que Jesús. Si no hay tormentas, ¿cómo vas a saber que eres igual que Jesús? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y si cada uno estamos en lo mismo, podemos ayudarnos unos a los otros. Cuando estamos platicando unos con otros, ¿cuántas veces las pláticas están fuera de fe, fuera de la verdad de Dios? ¿Se dan cuenta de ello o no? Cuando empezamos a decir, es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me gusta, es que yo quisiera, es que esto no me gusta. ¿Estás hablando de Dios o estás hablando de ti? ¿Es la carne o es el espíritu? Entonces tenemos que aprender a pararle a eso también. Le digo a una persona, entonces ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a aprender a hablar verdad. Vamos a aprender a recibir palabras de vida, palabras de edificación. ¿Sí? Tenemos que vivir esta transformación, hermanos, y ayudarnos unos a los otros. ¿Alguien está hablando fuera de fe? Escucha a tu padre. No juzgues. Si no es padre, yo no estoy escuchándote a ti hablar por medio de mi hermano o mi hermana. Muéstrate a él. En fin, en el momento, es que miren, la Biblia dice que no sabemos pedir como conviene, Romanos capítulo 8, pero luego dice lo siguiente, dice, mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces eso ocurre así, mire. Tú empiezas a platicar con Abba aquí en tu corazón, con tu papá en tu corazón. Instantáneamente Él empieza a darte su palabra, a darte su sabiduría, a darte su gracia, su misericordia, su compasión. ¿Sí? Nada más es cuestión de permitírselo. Entonces, si aprendemos a hacer eso, vamos a entender que tenemos el privilegio de participar en la edificación de las vidas de los demás. Nunca, nunca, nunca crean, hermanos, la idea de que solamente ciertas personas tienen el don de enseñar o el don de esto, el don. No, eso sería terrible. Porque imagínense si así fuera, pues entonces hay muchos hermanos en desventaja, porque pues ¿quién les va a decir? No está el del don, no está el don del don. ¿Se dan cuenta? No.
A cada uno se nos ha dado el Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad. Entonces, entre la familia de Dios que ustedes son aquí en Tuxtepec, no se trata de suficiencia humana. De hecho, esa suficiencia humana estorba a Dios. Se trata de la vivencia en el Espíritu. Aprender a vivir en el Espíritu, cada persona. Y entonces vamos a empezar a ver la manifestación de toda la provisión de Dios para cada situación. Y ustedes han tenido ya muchas experiencias de esto. Yo no conozco toda la historia, pero ahora que me incluyeron en su grupo de WhatsApp, me llegan sus vivencias un poquito, ¿no? Y me gozo muchas veces cuando yo veo lo que Dios dice a través de ustedes. Alguien comunica una situación y otros están hablando la palabra de Dios, están hablando en fe. ¿Qué estamos haciendo? Ayudándonos a permanecer en fe. Y luego, ¿qué vemos a Dios hacer? ¿Responde o no responde? ¿Cumple o no cumple? Bueno, no dejemos eso nada más para las emergencias, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso no nada más es para los casos graves. Eso es para el diario, eso es constante. ¿Sí? Hay tantas gentes que dicen, yo lo único que lamento es no haberle dicho a mis hijos que los quiero, o a mis padres que los quiero, o a personas, ¿no? Si te prestas a vivir con Dios, Él va a estar hablando amor todo el tiempo. ¿Sí? Él va a estar hablando verdad todo el tiempo. Él va a estar hablando paz todo el tiempo. Él va a estar comunicando gracia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero lo va a hacer desde tu corazón. ¿Sí? Desde tu boca, desde ti, contigo. Es así que la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. ¿Sí? No es que vaya a haber relámpagos y apariciones, es que va a haber muchos hijos manifestando a Dios. Tú empiezas a manifestar a Dios en tu casa, empiezas a manifestar a Dios en tu trabajo, en la calle, la gente lo siente, la gente oye, ¿qué es eso que traes? ¿Ya les ha pasado un poquito? Bueno, ahí está la prueba de que Dios quiere. Y hoy sencillamente te está invitando a que le permitas que esto se vuelva permanente. ¿Sí? Que ya no haya dos de ti, ¿no? Que ya no haya el carnal y el espiritual. De vez en cuando ando en el espíritu y el resto me la paso aquí. No. Tenemos que permitir ser limpiados para vivir en el espíritu eternamente, de día y de noche. Esta es la tarea de nuestras vidas. Esta es la vocación que nos corresponde como a hijos. Recuerden lo que hablamos hace rato. Mientras el heredero es niño, en nada difiere de quién, del esclavo. Entonces, ¿quieres dejar de ser diferente a un esclavo? Pues aprende a vivir la vida que te corresponde. ¿Sí? Y ya no le tengas miedo a las circunstancias, a las personas en tu vida, sino empieza a permitir que Dios te unas a Él para que tú vivas lo que Él es. Hemos pensado muchas veces, si Jesús estuviera aquí la cosa sería diferente. ¿Cierto o no? Y a veces nos vamos más lejos, ¿no? Si fulano, sutano estuviera aquí, pues nos echaría la mano. La pastolatría, sí. Pero
¿quién está viviendo en ti? Dios. Entonces, ¿qué te falta? Unirte a Él. Nunca te menosprecies. Nunca te menosprecies. Nunca digas, es que yo no tengo los estudios, hermano, es que yo no tengo el conocimiento. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Nada que ver. El que todo lo sabe y el que todo lo puede, ¿dónde está viviendo? En ti. Entonces, ¿por qué no le permites a Él hacer sus obras? ¿Sí? Hacer sus obras desde tu corazón. Y tú disfrutas ese privilegio. ¿Sí? De eso se trata todo. Así que resumiendo, ¿entiendes ahora que la carne es la naturaleza humana? El espíritu es la naturaleza de Dios y nunca van a estar de acuerdo. Y nos toca a cada uno elegir, oír a Dios que nos dice, no satisfagas los deseos de la carne. Niégate a eso, únete a Dios para que vivas lo que Él es. Y si tú lo estás haciendo, anima a tus hermanos y a tus hermanas. ¿Sí? Particularmente en los hogares. Particularmente en los hogares. Entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Esto es bien importante vivirlo allí. Porque, miren, si aprendemos, si esto se llega a vivir en los hogares, entonces estas generaciones que están creciendo, que están siendo criadas en los hogares, van a ser gente muy diferente. Nuestro trabajo no es ver cómo protegemos a nuestros hijos del pecado, sino es cómo les testificamos al Padre que vive en nosotros. Sí, para aquellos que tienen matrimonios donde uno de los cónyuges no es creyente, es exactamente lo mismo. Tú no tienes por qué no tener una vida plena si te unes a Dios y le permites a Él ser el que hable contigo, el que ame contigo, el que ejerza su paciencia, el que imponga su paz. Así que esto es, hermanos, a lo que somos llamados. ¿Sí? Y en lo que debemos estar creciendo y en lo que debemos estarnos ayudando mutuamente. Si a eso nos dedicamos, al rato van a ver el fruto de Dios en muchas maneras. O sea, lo que hemos visto hasta hoy es un magnífico inicio, pero falta mucho más. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿O están listos para vivirlo? Hermana. Cualquier en calificaciones, en carácter, no sé, en cualquier provocación, ya respondía, ya contestaba, reacciona uno mal. Entonces, me decía yo a mí misma, o sea, ¿cómo es que todavía sale eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que no he entendido? Que no he podido superar esto. Entonces ahora entiendo que no soy yo. O sea, que no soy yo misma la que tiene que cambiarme, sino mi Padre dentro. O sea, porque sí escuchaba esa voz dentro de mi corazón. Aquí dijera la hermana Rubí, aquí lo escuchaba, pero lo seguía haciendo yo misma. Yo misma. Entonces ahora la palabra de Dios es tan hermosa porque
llega a mi corazón y dice, apréndeme a escuchar, porque yo te estoy hablando y no me escuchas, tu voz es más. Entonces, a mí me puede todo esto porque el Padre me enseñó muchas cosas y ahora me lo revela, me habló a mí y ahora yo sé que Él se tiene que, o sea, yo lo tengo que dejar, que Él haga eso en mí, pues, que aunque yo vea las injusticias de los demás o las cosas, las acciones que están provocándome, porque no es como, bueno, pero ¿por qué me quiere quitar el paz? ¿No? ¿O por qué esto? Así lo veía, como igual ahorita que lo explicó. Entonces, digo, ¿por qué sigo sintiendo eso? Y es para que me diera yo cuenta que con eso es que he estado batallando. Y le digo gracias a Dios porque ahora lo puedo entender y lo disfruto mucho. O sea, en mi corazón me va limpiando el Señor y estoy aprendiendo a escucharlo. Estoy aprendiendo porque entonces no son mis pensamientos, porque sí, o sea, había esa vocecita en mi mente y me decía, y yo aquí estoy. Y digo, pues sí, pero, o sea, la naturaleza, como ahorita lo acabo de entender, es todavía en mí. Entonces, es algo hermoso, porque dijera la hermana Marisol, hoy ya no estoy cargando eso, porque he decidido seguir adelante con el Señor y dejarlo a Él que me limpie. Muy bien, pues gracias a Dios porque se va aclarando la cosa, ¿no? Y podemos cada uno empezar a comprobar cómo trabajar estas cosas con Dios. No quedarnos ni en confusión ni en frustración, porque si tú tratas de cambiar, sigues orando, Señor, pero si ya te dije, ¿y por qué me siguen provocando? ¿No? Si ya te pedí, ¿por qué sigue la cosa así? Entonces ahora entiendes, no, se trata de decir, Padre, me siento provocada, lo cual quiere decir que no estoy viviéndolo en tu naturaleza. Pues, límpiame de esto para que yo pueda vivir esto mismo. Ya no estás pidiendo que no venga, ¿sí? Quiero vivir esto cuando se presente, pero en tu naturaleza. Y cuando esto empieza a suceder en tu corazón, entonces va a ocurrir algo divino en lugar de algo humano. Y eso va a ser glorioso. De eso se trata. Muy bien. Gracias. Vamos a recibir otra vez. ¿Recuerdo que vamos a recibir? Andar en el Espíritu. ¿Les parece bien? Padre, gracias porque nos has hablado en esta tarde para instruirnos sobre cuál debe ser nuestro proceder como tus hijos. Nos dices, ya no satisfagas las obras de la carne, aprende a andar en el Espíritu. Y nos has mostrado el contraste. Las obras de la carne, la naturaleza humana nos lleva a portarnos como todo ser humano. Y la vida en el Espíritu nos lleva a vivir lo que tú eres en este mundo, en esta tierra. Y queremos aprender a hacerlo, Padre. Recibimos tu palabra, recibimos la enseñanza del Espíritu Santo que nos va a habilitar para vivir esto en los días que siguen. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por cada persona, por cada familia, por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre, y todos los que van a entrar a la familia de Dios también para ser edificados juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.